Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana lleva por título Educación filosófica, un reto ético, actitudes económicas alternativas. Sabéis que forma parte de un tipo de vídeos que empezamos a grabar hace tiempo que llevaba el mismo nombre común o la misma matriz, la de Educación filosófica, un reto ético. En el primero que hicimos sobre este tema presentamos esa dimensión de la filosofía como pedagogía y como pedagogía ética, un poquito al estilo socrático platónico, ¿no?, por así decirlo, o también desde otra óptica al estilo nietzscheano, porque esto no depende tanto del contenido de lo que se dice, sino del acto mismo del filosofar, ¿no?, aquello que decía el bueno de Kant. La filosofía no puede enseñarse, solo puede enseñarse a filosofar. Y habíamos dicho desde el primer momento en el que presentamos este tipo de vídeos que la educación filosófica pues ya en sí misma suponía un reto moral, porque se trataba de invitar a la reflexión sobre cuestiones que nos atañen tanto a nosotros mismos respecto a nuestro crecimiento personal como seres humanos y a dar de nosotros la mejor versión y a nuestra propia realización, como a nuestra responsabilidad como animales sociales que somos, es decir, al papel que nosotros jugamos dentro de la sociedad o nuestra condición esencial, que insistiría tanto el extranjerita Aristóteles, de ciudadanos, ¿no? Eso está muy presente en Grecia. Grecia en este sentido es la cuna de la filosofía política, y ya desde el intelectualismo moral de Sócrates y Platón, lo político y lo ético son dos caras de la misma moneda, y lo filosófico también. Ya sabéis que para Sócrates y Platón el sabio es el virtuoso, porque el que conoce el bien lo pone en práctica, porque no sería tan tonto de hacer lo contrario, de buscar el mal para sí mismo y para los demás. Bien, dentro de esto después hicimos varios ejemplos de qué consistía ese reto ético, esa propuesta de educación moral o de reflexión moral sobre valores, y hoy nos toca hablar de actitudes económicas alternativas. Cuando hablamos de esto, al hablar de actitudes económicas, estamos hablando de modos de entender la economía y nuestro papel en el mundo como homo economicus, ¿no?, como seres sociales que participamos del subsistema económico que forma una parte o que es parte fundamental y esencial de la sociedad. Absolutamente esencial, ¿no?, porque claro, lógicamente todo lo que tiene que ver con la producción y distribución de los bienes económicos es algo sin lo cual no podríamos ni siquiera sobrevivir. Sin entrar ahora mismo en un análisis exhaustivo de cómo funciona la economía ahora mismo a nivel mundial, o cómo viene funcionando prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ahora no es quizá el contexto para hablar de esto, pero en otras ocasiones podremos llegar a ello. Ahora mismo lo que queremos simplemente es resaltar que, bueno, un dato, yo creo que esto me parece que está nada ideologizado y que es poco discutible, que es el dato de la desigualdad, naturalmente, a nivel económico, a nivel mundial. Hay aproximadamente unas 300 familias cuyo poder económico equivale prácticamente a la mitad de la población mundial, y aunque es verdad que los llamados países emergentes o países en vías de desarrollo han crecido quizás en las últimas décadas, o han mejorado su nivel de vida un poco respecto a lo mejor al año 70, a los 70, 80, pero no es menos verdad que la brecha económica, a la que hemos añadido también la brecha tecnológica y brecha digital, sigue existiendo y sigue siendo realmente escandalosa. Es decir, sigue habiendo más de 800 millones de seres humanos que no tienen agua potable, sigue habiendo muchos millones de personas que viven con $1 al día, y sigue habiendo muchísima precariedad laboral, muchísimos lugares en el mundo donde no hay electricidad, donde no hay energía eléctrica, y sigue habiendo mucha gente que sigue muriendo de hambre. En un sistema en el que, después de la revolución de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria, la productividad se ha disparado de manera absolutamente exponencial y absolutamente inimaginable. Aquí la cuestión ética naturalmente es insoslayable, no podemos dar la espalda a esta cuestión. ¿Cómo es posible que haya una desproporción tan grande entre la producción económica y la distribución? O dicho de otra manera, ¿cómo puede haber un desfase tan grande entre la hipertrofia de la producción y la atrofia de la distribución? ¿Es que acaso no es posible crear un sistema donde, ahora no vamos a entrar en cuestiones ecológicas, que ya se habló en otro vídeo también,
¿no? El reto ecológico. No vamos a entrar ahora en esa cuestión, porque allí habría que hablar también de los límites de la producción, pero no es el debate de hoy. El debate de hoy es que, siendo como es el sistema económico actual y siendo como es la capacidad que tenemos nosotros de producir pues alimentación para toda la población mundial y los bienes de consumo básicos para toda la producción mundial, para toda la población mundial, quiero decir, ¿cómo es posible entonces que siga habiendo brecha, que siga habiendo millones de pobres y que siga habiendo desigualdad? Desde el punto de vista moral es evidente que, habiendo remedio, la desigualdad es una inmoralidad. Y entonces las estructuras económicas que la generen y que la propaguen y que la fomenten son estructuras inmorales. Esto no tiene que venir ni Aristóteles ni el Papa Francisco a decirlo, porque es de cajón, de madera de pino, ¿no? Un sistema económico no se puede considerar un éxito si solo beneficia a una parte, desde el punto de vista moral. Puede ser un éxito desde el punto de vista económico, puede ser un éxito desde el punto de vista tecnológico, industrial, de los tejidos productivos, puede ser un éxito incluso desde el punto de vista del mercado de trabajo, todo lo que queramos, pero desde el punto de vista moral, si permite, o lo que es peor, genera o promueve o provoca desigualdad entre los seres humanos, de manera que algunos tienen riqueza que, bueno, que nos resulta escandalosa o indecente para el común de los mortales, y luego hay muchos que no tienen ni lo indispensable para vivir, es que algo no está funcionando. Lo que nos llama a nosotros a la reflexión es si estamos realmente en una democracia y la gente vota lo que quiere, y entonces la gente pone en los gobiernos a quienes quieren que gobiernen. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los ciudadanos del planeta somos indiferentes al dolor ajeno o somos insolidarios y queremos un sistema injusto. ¿O realmente creemos que este sistema es justo? Aquí hay, desde luego, como veis, cuestiones para debatir y para comentar en los comentarios o fuera de ellos, todos los que queráis y un poco más. Pero el neoliberalismo, tal y como está ahora mismo puesto al servicio del capital, del lucro, del afán de beneficio y del afán de capitalización y de bueno, pues de aglutinar, de racionalización del máximo beneficio por encima del cumplimiento de los derechos básicos y del acceso básico a la satisfacción de las necesidades elementales del ser humano para sobrevivir, no digo ya de necesidades culturales, de necesidades placenteras, de otras cosas, que ese sería otro debate, que no es hoy, ese sería otro debate. Además no quiero meterme por ahí porque es un callejón complicado y acabaría con el tiempo que disponemos para este vídeo hoy. Pero al menos lo indispensable para que una persona tenga una vida de calidad y de dignidad mínima: alimento, soberanía alimentaria, agua, energía, un techo donde cobijarse, formación, educación y sanidad. Para que todos los seres humanos tengan esto, no somos capaces de crear un sistema que lo haga. Como yo no creo que los seres humanos seamos tan malos, ni tan insolidarios, ni tan indiferentes al dolor ajeno, a mí lo único que le da una explicación a esto es, bueno, pues lo que yo he llamado siempre la manipulación de la conciencia, la generación de una cultura que ha transmitido una serie de valores, de manera que la mayoría de la gente asumimos esos valores sin cuestionarlo. Entonces las actitudes económicas que solemos tener, la mayoría de la gente, pues están bastante caracterizadas por el individualismo, el consumismo, el materialismo, o el exceso de hedonismo, entendido como poner nuestro placer o nuestro bienestar por encima de cualquier otra consideración. Y con esto no estamos diciendo, porque no estamos en esa línea moral tampoco, que critiquemos el hedonismo o que critiquemos, bueno, el consumismo como tal. No, eso no lo estamos criticando. Pero la priorización de valores, es decir, que el proyecto de vida de los seres humanos pongan esos valores por encima de los valores solidarios, de los valores del compartir, de los valores de hacernos cargo del prójimo, ¿no? Del humanismo del otro hombre que decía Levinas, ¿no? De hacerme cargo del tú que me implora socorro, del tú, o como decía la Biblia, de la viuda, del huérfano y del extranjero, del necesitado, del que sufre, del que llora, del que no tiene pan, del que no tiene cama, del que no tiene una aspirina. Ese es el contexto en el que yo creo que hay que plantear filosóficamente actitudes económicas alternativas. Por ejemplo, pues frente al individualismo, pues deberíamos a lo mejor fomentar más una economía de cooperación, una economía solidaria, frente al afán de ganar y al afán de apropiarse o al afán de tener cada vez más, de contener cada vez más.
pues a lo mejor buscar la productividad social por encima de la productividad económica. Una economía al servicio del lucro y del beneficio de una minoría, de unas élites, mientras hay muchísima gente que lo pasa mal, desde mi punto de vista no cabe duda que es una economía y un sistema que no está bien hecho. Pero claro, si toda la ciudadanía, nuestro modo de vida y de pensamiento se acorde con ese sistema, pues entonces poco remedio va a haber o poca solución va a haber. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, esto es un ejemplo, para nosotros más importante lo que nos vaya a ocurrir dentro de 30 años que lo que ahora mismo le está ocurriendo a gente que sufre, con esos valores culturales es imposible que no prospere el neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que está metiendo en nuestra mente es justamente eso, una concepción muy individual e individualista de la economía como de la vida en general, ¿no? Haciéndose eco de aquella máxima que decía Max Stirner en su obra El único y la propiedad: al diablo toda causa que no sea única y exclusivamente la mía. Yo creo que ese es el lema con el que una buena mayoría de gente vive su relación con lo económico, ¿no? Pues desde, bueno, por los planes de pensiones, los planes de ahorro, los seguros de vida, el estar cambiando constantemente a lo mejor de marca o de objeto, o jubilar nuestros productos y nuestras cosas antes de tiempo para tener cosas nuevas, el vivir para tener, para acaparar, para amontonar, ¿no? Esa especie de síndrome de Diógenes que nos invade la basura tecnológica, que no tiramos nunca nada a la basura, no reciclamos cosas, sino que queremos seguir teniendo más y más y más, cuando a lo mejor una buena parte de nuestro dinero, y algo más importante que el dinero quizás, de nuestro tiempo, pues podría estar sirviendo a causas mejores, a causas más solidarias o causas más humanas, a la lucha por un mundo y por un planeta en el que todos los hombres y las mujeres puedan sentirse libres y felices, cosa que es imposible si les faltan los bienes mínimos, ¿no? No estamos tampoco pidiendo un heroísmo moral de gente que tengan que renunciar a disfrutar o a pasarlo bien en la vida, o que tengan que privarse de cosas que le hagan ilusión. No, eso no. Estamos simplemente planteando la cuestión pero cabe al menos una reflexión sobre si los demás forman parte de nuestros planteamientos económicos, si los más pobres están en nuestra mente y en nuestro corazón, si nuestros hermanos y hermanas que no tienen nada o que tienen muy poco cuentan en algo de nuestra planificación a la hora de elegir nuestro trabajo, a la hora de elegir nuestra vocación, a la hora de distribuir nuestras economías individuales o familiares o también sociales, a la hora de plantearnos el voto también, ¿no? ¿Qué sistema político consideramos más justo y cuál consideramos menos justo? A la hora de plantearnos, yo qué sé, hasta nuestras lecturas, lo que nos queremos formar, de lo que queremos saber, lo que nos queremos preparar. Y bueno, también a la hora de plantearnos nuestro tiempo libre, porque nuestro tiempo libre también podría dar muchísimo fruto en cuestiones de a lo mejor de fomentar iniciativas económicas alternativas, que las hay. Finanzas alternativas, bancos alternativos, como aquello, ¿no?, de la famosa, el Grameen Bank, ¿no?, de Muhammad Yunus, ¿no?, que vivía pues solamente de dar microcréditos a familias empobrecidas y que se sostenía de fondos de gente que no era precisamente muy rica, pero que metía su dinero en ese banco para que les rentara menos a ellos económicamente, pero pudiera servir para salvar a montones, a miles de familias de la pobreza. Ha habido muchas iniciativas ahí, ¿no? De hecho, en algún otro momento hablaremos de otras más en particular sobre este pormenor, para hablar más quizás de ejemplos concretos como Oikocredit o Triodos Bank o el mismo Grameen Bank. Pero no es solamente eso, es desde dónde metemos nuestro dinero hasta qué hacemos con él, o qué hacemos con nuestro tiempo, o qué hacemos con nuestro trabajo, qué hacemos con nuestros valores, y sobre todo si a la hora de plantearnos nuestra posición en la sociedad como homo economicus tenemos en cuenta los derechos humanos de la mayoría o solamente los derechos a los privilegios de una élite o de una minoría. Bien, este tema es más controvertido de lo normal, seguramente va a haber mucha gente que esté en contra de lo que estoy diciendo o que piense que lo que estoy diciendo es una utopía irrealizable. Es muy posible, y bueno, lo interesante en filosofía, por supuesto, es debatir, es discutir, es confrontar las opiniones y las ideas, y sobre todo pues no renunciar al menos a plantearnos y a abrir la mente a otras posibilidades. En cualquier caso, el desacuerdo es tan sano como el acuerdo, si no más, y lo importante es que nos escuchemos unos a otros y sobre todo que hagamos un esfuerzo por comprendernos. Creo que ahí está también el reto de la filosofía, ayudarnos a comprender otros puntos de vista.
Muchas gracias como siempre por estar ahí, un abrazo enorme y te espero en el próximo vídeo.